Así que lo que yo les sugiero a todos ustedes, de diversas toldas y tendencias políticas, es que sigamos el proceso, alimentémoslo, démosle un esfuerzo creador, pero siempre oyendo allá afuera. No cometamos el error, craso sería, de oírnos solamente a nosotros mismos. No, es momento de oír la voz de la nación, de oír ese tintineo que anda por todas partes, de recogerlo en un lazo y de hacerlo realidad. Y dentro de esta propuesta política yo debo hacer un reconocimiento, ahora ya como presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia. Porque también tenemos que recordar esto, señores. Después del 6 de diciembre, con aquel triunfo del pueblo, comenzaron a cambiar de opinión algunos que decían que la constituyente era un salto al vacío, que era una locura. Entonces comenzaron a decir otras cosas. Yo siempre les sigo la pista. Ya no es un salto al vacío, ya no es una locura, pero ahora, para poder ir a la constituyente, hay que reformar la Constitución. Lo señalamos en su momento como la trampa constitucional. Lo mismo que hizo Adolfo Hitler con la República de Weimar para parar un proceso. El entrampamiento a través de una interpretación interesada, inflexible y rígida de una constitución que ciertamente, como lo dije cuando juré, está moribunda y va a morir. Para que nazca otra, tiene que morir. Y junto a ella, el modelo político nefasto al que dio nacimiento en estos últimos 40 años. Eso tiene que morir. Va a morir, señores, acéptenlo todos. Y es necesario que muera. Pero claro que al mismo tiempo es necesario que nazca otro modelo. La decisión de la Corte Suprema de Justicia es para la historia, ciudadana presidenta. Sin duda que es para la historia, sentando cátedra de lo que es el poder constituyente originario, de lo que es la soberanía, como lo decía Rousseau y como también Bolívar, en ese pensamiento que ya cité al comienzo. Convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta. ¿Pero acaso le podemos tener miedo a la soberanía popular? No hablamos de democracia, pues. La soberanía no es nuestra. El presidente de la República no es soberano. El Congreso de la República, aunque lo llamen soberano, no es soberano. La Corte Suprema y los tribunales no son soberanos. El único soberano aquí en la tierra, en el pueblo, en la tierra venezolana, es ese pueblo. No hay otro. Ese es un principio universal y elemental. Bueno, después de la decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia, se apagaron las voces de los que clamaban todos los días que había que reformar la Constitución. Y ahora ha cambiado también la dinámica. La decisión de la Corte Suprema de Justicia ha acelerado el proceso. Y eso habrá que reconocerlo para la historia. Porque todo esto que está ocurriendo en Venezuela, hora tras hora, compatriotas, día tras día, está quedando grabado para las páginas de la historia. Cuando los nietos de nuestros hijos estudien la historia de Venezuela, tendrán que detenerse, sin duda, en estos años finales del siglo XX, en estas sesiones del Congreso, en ese juramento, en las elecciones que pasaron, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la posición que cada quien asuma. Es momento grande, es un momento estelar el que estamos viviendo. No es un momento cualquiera. Es importante que lo digamos, porque es muy importante aún más
que todos tomemos conciencia de lo esplendoroso del momento que estamos viviendo en esta patria de Bolívar, para que hagamos honor a nuestro barro, a nuestro espíritu, a nuestra herencia. Nosotros somos uno de los pueblos libertarios del mundo. Nosotros somos un pueblo de creadores, de poetas, de luchadores, de guerreros, de trabajadores. Ahí está la historia que lo diga. Hagamos honor a eso. Hagamos honor al espíritu de nuestros aborígenes, de nuestros libertadores, de nuestras mujeres, de nuestra juventud en la victoria. Todo eso lo tenemos nosotros en las venas y en el barro con que fuimos hechos. Demostrémoslo, es el momento de demostrarlo. Entonces la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela ahí quedará para la historia. Ya no se oye por ninguna parte gracias a esa justa, oportuna y sabia decisión de los magistrados de la Corte. Ya no se oye por ninguna parte decir lo que se oía y se leía hace apenas 2 semanas atrás, que llamar a referéndum era violatorio de no sé cuál ley, no sé cuál otra ley, que aquello era violar la Constitución Nacional en su artículo tal y en el alcance tal y en la enmienda tal y no sé cuál otra ley. Todo un leguleyerismo, cuando no es tiempo de leguleyerismo, es tiempo de historia y es tiempo de grandes decisiones políticas. Ahora, después de esa decisión, se apagaron esas voces. Y también se apagaron las voces de los que amenazaban. Ya a mí me tenían amenazado algunos sectores políticos y me hacían llegar eso para disuadirme. Yo les confieso con toda la humildad que pueda tener que como yo ya he pasado por tantas cosas, no soy disuadible. No le tengo miedo sino a Dios, porque ni a la muerte, lo repito. Creo que la muerte no existe. Es una mentira como era la mentira del silbón de la sabana o de la sayona que salía por la esquina del caño de raya en el río Boconó. Eso no existe. Entonces estaban preparando ya una acción contra el presidente Chávez para destituirlo. Presidente Pastrana. Lo conversé con usted, lo conversé con el presidente Gaviria, que también vivieron en Colombia un proceso constituyente parecido, y la decisión de la Corte de Colombia fue tal cual la de Venezuela. Ahora, sentando cátedra. Pero ya se estaban preparando jugadas para inhabilitar entonces al presidente Chávez por haber violado la Constitución si convocaba referéndum. Todo eso se quedó atrás. Gracias a Dios, gracias al proceso mismo, gracias a la Corte Suprema y gracias al pueblo. En menos de una semana, dirigentes políticos y sociales recogieron más de 1,5 millones de firmas en las calles. ¿Quién puede oponerse a eso? Si esa es la voluntad del pueblo, si es la voluntad del soberano. Ahora, en los últimos días hemos observado entonces el debate de que el Congreso puede llamar a referéndum. Ciertamente, y yo lo decía en la campaña electoral, ojalá que el Congreso llame a referéndum, decía yo. Ojalá que el Congreso tome la batuta. Claro que hubiese sido mucho mejor que en la campaña electoral hubiésemos discutido el tema. ¿Cuánto hubiésemos avanzado hasta esta hora, hasta este día, si en vez de satanizar la constituyente y la propuesta constituyente, nos hubiésemos dado todos los candidatos de aquella hora, los partidos, el Congreso mismo, las instituciones, a discutir lo que es una constituyente? Pero no, la idea fue satanizarla y evitar el debate, desviar el debate. Se perdió un tiempo. Ahora no podemos perder tiempo. El proceso se ha acelerado
gracias a la decisión de la Corte y gracias a también el clamor de un pueblo. Yo, como he estado oyendo y discutiendo, oyendo posiciones aquí en el Congreso o de sectores que están en el Congreso y también en la calle, y como se ha creado entonces ahora, sin que esto quiera decir que ese sea el ánimo de algunos sectores del Congreso, pero en la calle se ha venido formando como una matriz de opinión acerca de una especie de rivalidad a ver quién convoca primero al referéndum, y es lo que anda en las calles. Y como la gente donde quiera que voy me dice: Chávez, no te dejes quitar la bandera, Chávez, no te descuides, porque en el Congreso pueden manipular el referéndum y hacerlo a su justa medida y necesidad para tratar de detener el proceso. Chávez, creemos en ti. Pues yo, como estoy comprometido con un pueblo, he decidido adelantar la firma del decreto convocando al referéndum. No voy a esperar el 15 de febrero, como había dicho. No. Este es un clamor que anda por las calles. Es un clamor del pueblo. Así que dentro de pocos minutos, en el Palacio de Gobierno de Caracas, de Miraflores, juramentaré al próximo gabinete. Inmediatamente convocaré al primer Consejo de Ministros extraordinario. Y hoy mismo, antes de salir de Palacio, al encuentro popular en Los Próceres, firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano. Comenzaron a cambiar de opinión algunos que decían que la constituyente era un salto al vacío, que era una locura. Entonces comenzaron a decir otras cosas. Yo siempre les sigo la pista. Ya no es un salto al vacío. Ya no es una a la Corte Suprema de Justicia. Porque también tenemos que recordar esto, señores. Después del 6 de diciembre, con aquel triunfo del pueblo, dinero que anda por todas partes, de recogerlo en un lazo y de hacerlo realidad. Y dentro de esta propuesta política yo debo hacer un reconocimiento, ahora ya como presidente de la República. Así que lo que yo les sugiero a todos ustedes, de diversas toldas y tendencias políticas, es que sigamos el proceso, alimentémoslo, démosle un esfuerzo creador, pero siempre oyendo allá afuera. No cometamos el error craso, sería, de oírnos solamente a nosotros mismos. No, es momento de oír la voz de la nación, de oír ese timbre